información de un caso sospechoso que teníamos en estudio, paciente de 57 años de edad, sexo masculino, con antecedentes epidemiológicos de haber estado en el norte de Italia. Hoy nos confirmó el laboratorio Malbrán, con las pruebas de biología molecular, que dio positivo para el coronavirus. ¿El ciudadano cuándo llegó a la Argentina? La persona llega a la Argentina el día 18 de febrero, totalmente asintomático, razón por la cual, como yo les comentaba en horarios anteriores, la patología cuando el paciente está asintomático tiene prácticamente una tasa nula de transmisión de la patología. ¿Cuántos días después aparecen los síntomas? Aparecen 8 días después los síntomas, los cuales el primer síntoma que manifiesta el paciente es fiebre. Sin tos, sin rinorrea, sin dolor de garganta, solo fiebre, y a posterior 2 días después aparece el decaimiento, ¿sí? El cansancio y la fatiga general. ¿Cuándo va al instituto privado? ¿Cuándo va y se hace ver para ver lo que pasaba? El paciente es derivado de una institución del interior el día 2 del 3 al hospital privado, a donde se lo interna, pero ya viene con el protocolo de aislamiento, ¿sí? Cumplimentando todas las medidas de bioseguridad como corresponden, razón por la cual se procede a continuar con el protocolo en la institución privada, se lo aísla en su institución y a su contacto directo, que era su esposa, que es su esposa, se hace el aislamiento, lo que se le dice la cuarentena, en su domicilio, porque estaba totalmente asintomática y en muy buen estado general. A partir de la confirmación, ¿cómo sigue esto ahora para estas dos personas? Es decir, para el infectado con coronavirus y para su esposa. En este momento el paciente está en su domicilio con muy buena evolución. Se le dio de alta el día 4, el día miércoles, debido a que presentó muy buena evolución, sin fiebre, sin otra sintomatología. Se lo monitoriza por su casa. Una vez al día va el equipo sanitario a constatar su estado general y el de su esposa, y después en forma permanente se lo contacta por telemedicina y se lo evalúa permanentemente a ver qué síntomas tiene. ¿Ambos están en el domicilio, él y la mujer, y no pueden salir? Ambos están en el domicilio, él con su señora, y no pueden tener contacto con nadie de la comunidad, no pueden salir del departamento. ¿Qué ha pasado con las otras personas con las que ellos han tenido contacto en el viaje y en estos días previos al aislamiento? En este momento se hace todo, digamos, el análisis retrospectivo de los contactos que ha tenido el agente. Se analiza uno por uno los contactos y conforme a la sintomatología que presentan es el protocolo que se aplica, ¿sí? ¿Cómo se imaginan ustedes que él se ha contagiado? ¿En qué zona de Italia? En el norte de Italia. ¿Cómo se maneja ahora la cuestión diaria de esta familia, de estas dos personas? Digo, alimentos, elementos de higiene, medicación si le hiciera falta. Te cuento, la pareja tiene 2 hijas que viven en Córdoba en otro domicilio, en otro departamento, razón por la cual ellos se comunican telefónicamente y todas las necesidades que tienen, alimento, higiene, se los alcanzan a la puerta de su establecimiento, abren la puerta, introducen ellos las cosas, no tienen contacto con nadie, ni con las hijas, ¿sí? No tienen contacto con nadie, hasta ahora no tuvieron contacto absolutamente con nadie, solamente, o sea, me refiero desde el día que se les dio de alta al domicilio, no de alta médica, sino de alta institucional, no tuvieron contacto con nadie y se los mantiene en cuarentena, que son 14 días posterior a la aparición de los síntomas. ¿Qué pasa con los otros? Dispara la confirmación, digo, del estudio del Malbrán. ¿Dispara algún otro accionar de parte de ustedes y las autoridades acá en la provincia, por caso? Mire, normalmente nosotros ya venimos trabajando con este protocolo que actuamos en forma conjunta, nación, provincia, municipio y el subsector privado. Razón por la cual esta institución, que es el hospital privado, actuó en forma muy rápida, nos notificó el caso como corresponde, como la legislación lo prevé, actuamos en forma conjunta y compartimos las medidas de darle el alta de la institución para que pueda tener su cuidado en el domicilio. Pero en este momento articulamos con todos los subsectores y nos mantenemos en comunicación directa con el Ministerio de Salud de la Nación. Hoy hablamos con el Ministro de Salud de la Nación al confirmar este caso
Y si llega a haber alguna variación con respecto a las recomendaciones o alguna adaptación nueva del protocolo, lo vamos a dar a conocer de forma inmediata, puesto que permanentemente estamos consultando con los expertos. Doctor, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Porque hay mucha ansiedad, nosotros también los periodistas ocupamos mucho espacio en este tema. ¿Cuál es el mensaje para los cordobeses? El mensaje para los cordobeses es transmitirle tranquilidad, que todo el gobierno de Córdoba está haciendo todo lo que hace falta, que se está actuando de forma coordinada, como les dije recién, nación, provincia, municipio y todos los subsectores privados, tanto de capital como del interior, que tenemos que hacer vida normal, que tenemos que ir al colegio, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a la facultad, que no tenemos que generar pánico en absoluto, ¿sí? Está totalmente controlada la situación, que vamos nosotros a invertir los recursos que hagan falta. Yo estoy en comunicación con el gobernador, está en conocimiento del caso. Entonces, nosotros hoy la intención es transmitirle toda la tranquilidad a nuestra comunidad, que el caso está controlado, que vamos a seguir nosotros los protocolos como corresponde, pero que tenemos que seguir haciendo vida normal. Este paciente está totalmente aislado, cumplimentando el requisito de la cuarentena. Posterior a que cumpla el protocolo, haremos el hisopado nuevo, mandaremos una nueva muestra al Malbrán para ver si da positivo o da negativo, y conforme a eso son las medidas que se van tomando en el seguimiento del paciente. Es más preocupante el dengue, digo, por caso a nivel de salud, ¿no? Y si ustedes ven el contexto en este momento, que el día martes nosotros en la conferencia de prensa notificamos 252 casos de dengue, 198 autóctonos, y en realidad son medidas que debemos transmitir lo que es la prevención y la promoción permanente para que la casuística no siga en ascenso con respecto al dengue. Voy a aprovechar que está la doctora Barbás. Doctora, ¿cómo es el protocolo que se hizo después del alta? Porque lo que llama la atención es que este hombre se le dio el alta y va a un departamento. Sí, se siguieron en realidad las recomendaciones internacionales, tanto del CDC como de la Organización Mundial de la Salud, que como el paciente estaba en perfecto estado, estaba estable, no tenía ninguna alteración, se puede dar de alta en el aislamiento en su domicilio y, por supuesto, seguir siendo monitoreado médico. Pero en realidad se siguieron las recomendaciones internacionales para este tipo de pacientes. Por lo que entendemos, es un departamento, es un edificio en la ciudad de Córdoba. Digo, ¿para los vecinos hay algún tipo de alerta, aviso, preocupación, algo para informar? Ninguna preocupación, porque esta persona ha estado totalmente en aislamiento. Para la población, primero, como decía el señor ministro, es muy importante dar tranquilidad, volver a reforzar cuáles son las medidas de prevención, que es el lavado frecuente de manos, toser o estornudar y cubrirse la boca con el codo. Si en los últimos 14 días estuvo en zona de circulación y después presenta sintomatología, que rápida no se automedique y consulte a un centro de salud más cercano. Le molesto, estamos en vivo para Telenoche, le voy a pedir si se puede aplicar hasta el retorno, hasta en el piso. Ahí la escucha la doctora Barbás. La doctora Barbás, ahí nos está escuchando, doctora. No, dice que no escucha, vamos a ponerle el audífono correspondiente, exactamente. Ahí sí, ahora nos escucha, doctora Barbás. Ahí nos escucha. Doctora Barbás, bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el estudio con Néstor Gino, Lalo Freire soy yo. Le quería preguntar respecto de este paciente que estuvo en el hospital privado internado. La conducción médica del privado lo deja ir a su casa porque vio que había una evolución buena, pero la confirmación del Malbrán viene recién ahora. Este tipo de tiempo de ventana que se genera, ¿no es un poco riesgosa para la vida de esa persona, digamos, mientras espera la confirmación del Malbrán? No, porque justamente el criterio de alta que se da en la institución es porque está totalmente estable, sin ningún signo de alarma, sin ningún tipo de alteración, en donde tiene todo el criterio médico para darle de alta, pero por supuesto seguir en aislamiento hasta esperar el resultado. Y esto no es una medida que lo haya tomado la institución porque sí, sino porque en realidad hay protocolos internacionales como del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, que para estos casos en donde el paciente no tiene ninguna complicación, ninguna patología de base y está evolucionando perfectamente, se le puede dar de alta. Doctora, pero sí, la condición es que permanezca en aislamiento, ¿no es cierto? Doctora, ¿y por qué todo se concentra, un poco siguiendo tu pregunta, Lalo, por qué todo se concentra en el Instituto Malbrán? Digo, porque han pasado 48, 72 horas.
esa información para certificar o desechar un caso no se puede dar en otro laboratorio, por caso acá en Córdoba, o todo tiene que centrarse allí en Buenos Aires, en el Malbrán? Queremos simplemente, se lo pregunto a título informativo. Sí. Esto sucede normalmente como sucede en todas las, cuando aparecen nuevos virus, ¿no es cierto? Porque también uno se rige por la red de laboratorios internacional, en donde primero las metodologías se envían a los laboratorios nacionales y luego, de acuerdo a la situación epidemiológica, los laboratorios nacionales lo descentralizan a los laboratorios de referencia provincial. Lo mismo pasó en el 2009 con H1N1, en donde primero el único laboratorio que lo hacía era el Malbrán, y luego por la situación epidemiológica ya meritó a que los laboratorios de referencia provincial, como nosotros tenemos acá en el laboratorio central, se haya derivado la técnica. Yo calculo que no muy lejano también pase esta misma secuencia de descentralización a laboratorios de referencia provincial que tengan el equipamiento, la infraestructura, y Córdoba tiene el equipamiento, la infraestructura y el personal calificado, así que será cuestiones de tiempo y de seguir los lineamientos nacionales e internacionales. En ese sentido, doctora Barbás, porque justo le iba a preguntar, si se empiezan a replicar los casos de coronavirus en la Argentina, ¿es factible que el Malbrán o que el Ministerio de Salud de la Nación, de alguna manera, como dijo usted, descentralice para tener resultados más rápidos los análisis en institutos provinciales? Sí, yo lo veo totalmente factible, porque justamente así hay provincias como es la provincia de Córdoba, que tiene el equipamiento instalado para hacer, sobre todo tiene su capital humano con personales altamente capacitados para hacer, así que yo eso lo veo totalmente factible. Doctora, a ver, para que quede claro, un poco fue el comienzo de la charla, recién ahí con Freddy. A este paciente le dan el alta en el hospital privado el día martes. Y él recibe la información, la certificación por parte del Instituto Malbrán de que padece coronavirus estando en su casa. La pregunta es, ¿no hubiera sido razonable que permaneciera en el hospital hasta tanto se diera la confirmación, o no hay ningún tipo de problemas? ¿Qué dice el protocolo respecto a eso? El protocolo lo que dice es que si el paciente está evolucionando perfectamente bien como ha evolucionado esta persona, si uno puede garantizar el aislamiento en su domicilio como se garantizó para esta persona, pues es tan válido tenerlo en aislamiento en su domicilio como en un centro de salud. Y en eso tenemos que ser bien claros. Se le dio de alta porque tenía criterio médico para darle de alta, porque no tenía ninguna patología de base y porque estaba perfectamente en buen estado de salud. Pero no solamente se le dio de alta, sino luego se le hizo todo el monitoreo diario y el monitoreo para evaluar que esta evolución siga tan favorable como fue. Por eso tuvo un criterio de alta, pero sí la estricta recomendación del aislamiento, que se cumplió estrictamente que se haga el aislamiento. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Entonces, estuvo perfecto el criterio. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, doctora, para decir que está curado el paciente? Justamente como explicó recién el señor ministro, esto se va a hacer un seguimiento clínico y también se van a ir tomando las muestras, y en función de cómo den los resultados, porque en realidad la técnica, ¿qué es lo que busca? El virus en las secreciones. Entonces, una vez que deje de tener virus en esas secreciones, deja de estar infectivo. Entonces, ese sería el protocolo, seguir la evolución clínica del paciente, que viene en perfecto estado de su evolución clínica, y seguir la evolución virológica de este paciente. Y por supuesto, seguir todos los contactos, ¿no es cierto? Bueno, que estamos en esa instancia. Doctora Barbás, la verdad que le agradecemos mucho que esté con nosotros explicándonos todo esto, porque eso es muy útil a esta hora de la noche, donde hay mucha gente que nos está viendo. La otra pregunta que quería hacerle, para confirmar o para descartar, este paciente que estuvo en el norte de Italia, según alguna información, él cuando estuvo en esa parte del país italiano, en el norte, todavía no estaba decretado el brote de coronavirus. ¿Es cierta esa información o no? Es cierta esa información, y esto demuestra una vez más lo que venimos diciendo y que el señor ministro también lo dijo, la dinámica que tienen este tipo de infecciones. En ese momento, cuando él estaba en Italia, no estaba declarada todavía esa parte de Italia como zona de circulación del virus. Luego se introduce dentro de lo que es la definición de caso. Entonces,
también esto tenemos que ser muy dinámicos y la definición de caso, es decir, cuáles son los criterios que entra una persona como sospechosa, se va a ir modificando día a día porque eso depende del contexto epidemiológico internacional. Claro. Doctora, ¿nos puede usted confirmar cuántos otros casos están analizando aquí en la provincia de Córdoba sospechosos? Acá en la provincia de Córdoba, en realidad, hay muchas consultas en donde muchas de ellas no tienen criterio de definición de caso y tal cual como dijo el señor ministro, hubieron 3 casos de sospecha, 2 se descartaron y este paciente es el único paciente que se ha confirmado. Lo importante de acá es que tenemos un sistema de vigilancia activa, es decir, están nuestros equipos de salud sospechando